Padre Pío guardó un secreto sobre la hostia que muchos católicos nunca llegaron a escuchar. No es un truco, ni una superstición. Es una invitación a mirar la comunión con ojos nuevos. Si alguna vez la hostia se te queda pegada al paladar, si notas un tiempo distinto en la boca, detente. No lo descartes como un accidente. Puede ser la forma en que Jesús toca tu vida para decir algo que no has oído entre las prisas de cada domingo. Piensa en ese gesto tan íntimo y sencillo. Entras en la iglesia, rezas en silencio, te acercas con la mano temblorosa o firme, recibes la hostia, y en la calma que sigue, tu boca hace algo que no esperabas. La pieza consagrada no pasa inmediatamente a tragarla. Se queda, a veces unos segundos, a veces más. En ocasiones trae consigo una emoción inesperada, un nudo, unas lágrimas, una paz que no se explica. Otras veces, una certidumbre que no es del todo racional. ¿Qué hacer con eso? ¿Pegarle importancia? ¿Contarlo? ¿Ocultarlo por vergüenza? Según la tradición que rodea a San Padre Pío, hechos así no eran simplemente casuales. El santo, confesor y místico, enseñaba a leer los signos de la intimidad eucarística con prudencia. No pretendía convertir cada experiencia en doctrina, nunca presentó sus visiones como normas obligatorias, pero sí insistió en una actitud fundamental del cristiano, el recogimiento y el discernimiento. Cuando la presencia de Cristo se hace sensible, hay que estar en silencio y escuchar, no para buscar sensaciones, sino para recibir una orientación. Hoy quiero acompañarte a descubrir 5 posibles significados que, según testimonios de la tradición y la experiencia de hijos de la Iglesia, pueden estar detrás de ese gesto de la hostia que se queda. 5 claves prácticas y espirituales que te ayudarán a transformar la comunión en motor de tu vida cristiana. Antes de ir más lejos, una petición sencilla. Si esto que digo despierta en ti curiosidad o memoria de algo que viviste, escribe en los comentarios: Padre Pío, enséñame. No te llevará más que un minuto y nos ayudará a seguir profundizando juntos en estos misterios. Para orientarnos conviene volver a las Escrituras y a la sabiduría mística que siempre iluminó a los santos. El salmo que solía repetirse en los corazones de los devotos dice algo que no es retórico: probad y ved que el Señor es bueno. Probar. No solo creer con la cabeza, sino paladear la bondad divina. Esa imagen de saborear a Dios pasa por el sentido físico del gusto para describir una realidad espiritual. No es que Dios se convierta en algo gustable como un alimento corriente. La Escritura y la tradición usan esa metáfora para hablarnos de una experiencia de intimidad, de encuentro que toca todo el ser: memoria, voluntad, afecto. Otra imagen bíblica que ilumina la cuestión es la del apóstol Juan en el Apocalipsis. Aquello que es dulce en la boca, amargo en el vientre. El profeta recibe un mensaje que primero le fascina, le embeleza. Luego descubre que ese don implica responsabilidad, renuncia y a veces dolor. La misma Eucaristía puede ser dulce, un encuentro que regala paz, y a la vez exigir una transformación que no siempre es cómoda. Por eso la metáfora del gusto sirve para 2 cosas a la vez: gozo y exigencia. Los santos sabían leer esa doble cara. Teresa de Ávila habló del gozo del corazón cuando Dios se acerca. Juan María Vianney enseñó que la comunión transforma la vida ordinaria. Santa Faustina registró intimidades del trato con Jesús que tenían la fuerza de lo vivido. En la larga tradición católica, saborear a Dios no es una licencia para el subjetivismo, sino una guía para la conversión concreta. Dicho esto, es imprescindible recordar algo con humildad y claridad. Ninguna experiencia privada es doctrina. Lo que te voy a relatar son señales que, según relatos y el discernimiento de pastores prudentes, pueden acompañar la acción de Dios en la Eucaristía. No son fórmulas mágicas ni garantías mecánicas de cura o protección. Son pistas. Como cualquier pista, requieren verificación, confesión frecuente y acompañamiento espiritual. Primer significado: curación interior. Este primer sentido es quizás el más dulce y al mismo tiempo el más delicado. Cuando la hostia se queda en tu boca
y de pronto sientes que viene a la superficie una emoción dormida, puede ser un gesto sanador. Imagina a un hombre que llevaba años con un sentimiento de rechazo. En la infancia había sido señalado y herido. En la adultez, esas heridas modelaron su desconfianza. Un domingo, tras recibir la Eucaristía, notó que la hostia permanecía un tiempo mayor en su paladar. No sintió voces ni visiones. Sintió el calor de una presencia que le dejó llorar. No eran lágrimas sin sentido. Trazaron un camino de restos que el alma necesitaba limpiar. Unas semanas después, buscando consejo, confesó aquello que llevaba oculto. La confesión no fue una receta instantánea para eliminar el dolor, pero le abrió la puerta a un proceso donde la gracia permitió mirar las heridas con compasión y empezar a sanar. La señal práctica para discernir esto suele ser una oleada de emoción que no se asemeja a angustia descontrolada. Es más bien como si una memoria se activara y el corazón reconociera: esto necesita ser sanado. Puede venir acompañada de lágrimas, de recuerdos precisos que emergen con claridad, de una súbita compasión por uno mismo. Si esto ocurre, la recomendación pastoral es clara: no ignores el impulso. Busca la confesión sacramental si hay pecado, pero también el acompañamiento espiritual para vivir un proceso de cura interior. Mantén un cuaderno donde anotes lo que aflora. Registra patrones que vuelven. Jesús no suele curar a la distancia en la vida espiritual. Actúa en y a través de la comunidad, de la palabra de un confesor, del sacramento de la reconciliación y del acompañamiento terapéutico cuando es necesario. La curación puede tardar, pero la señal no debe ser despreciada. Segundo significado: protección. Hay testimonios, y la prudencia exige llamar los testimonios, de personas que sintieron, tras una comunión en la que la hostia se prolongó en el paladar, una claridad interior que les anunció seguridad en medio del peligro. Una mujer contó que, tras comulgar durante un viaje, notó una paz profunda mientras el camino se volvía tormentoso. Esa paz no eliminó el riesgo de accidente, pero le dio serenidad y medios para actuar con prudencia. Horas después, un percance que habría sido grave terminó con mínimos daños. ¿Fue la hostia un amuleto? No. Fue una ocasión para recordar que la gracia no interviene como fuerza mágica independiente de la prudencia humana. La protección que se experimenta es en gran medida una fortaleza interior que empuja a escoger bien, a ver salidas, a no dejarse dominar por el pánico. Es como si la presencia de Cristo en la Eucaristía anclara la mirada en la esperanza y la confianza. La señal práctica que acompaña esta posibilidad no es una burbuja de inmunidad. Se nota más bien como una paz firme, un aplomo que ajusta los sentidos. Puedes sentir un silencio interior que te permite pensar con claridad. Si percibes eso, agradece y actúa con prudencia, reza una acción de gracias, toma decisiones sensatas y mantén la vida sacramental. No conviertas la experiencia en determinismo. La gracia no anula la responsabilidad humana ni sustituye las medidas necesarias para la vida. Es importante subrayar un punto que a veces se olvida. Tanto en la curación interior como en la protección, la experiencia de la hostia que se queda no es un fin en sí misma. Es un medio para la conversión, para la santidad cotidiana. El gesto nos invita a hacernos cargo de aquello que la gracia puso ante nuestros ojos. No es un sello de superioridad espiritual ni una señal de moral perfecto. Es una llamada a caminar, a corregir, a seguir y a dar gracias. Mientras avanzamos hacia los siguientes significados, debes prepararte para encontrar una gradación en la intensidad de las experiencias. Algunas señales son preparatorias, otras son llamadas directas a la misión. Algunas conllevan dulzura y otras cruces. Los santos enseñaron a no saltar de la consolación a la complacencia, ni de la desolación a la desesperación. Cada manifestación lleva su propio ritmo. Antes de continuar con el tercer significado, que, según la tradición, comienza a mostrar un giro decisivo en la vida del fiel, conviene ofrecerte una guía práctica para esos momentos iniciales en los que la hostia se queda.
Si te sucede, pide al Señor que te mantenga en silencio interior. No describas la experiencia inmediatamente a cualquiera. Apuesta por la prudencia. Un confesor de confianza es el primer lugar donde llevarlo. Anota en tu cuaderno espiritual lo que sentiste, no para construir una colección de hechos extraordinarios, sino para ayudarte a discernir patrones. Si la emoción que aflora tiene relación con pecados concretos, acude a la confesión. Si la sensación es de paz y fortaleza, agradece y pide claridad para saber cómo actuar. Si te llega una certeza de misión, no la ejecutes sin acompañamiento pastoral. Y recuerda la regla de oro: no buscar, sino responder. La Eucaristía no es un oráculo para complacer la curiosidad espiritual, es encuentro con Cristo que nos envía. Llegamos entonces a un punto donde la historia de los santos se vuelve más intensa, la preparación para la misión. Este tercer significado, que muchos atribuyen a la vida de Padre Pío, no siempre se presenta con dramatismo. No es una voz que diga, vete y haz esto. A veces es una inquietud, un desasosiego dulce que mueve el corazón a mirar a los demás de manera distinta. En la vida de algunos santos, esa inquietud fue el principio de un proceso largo, un llamado a cargar las necesidades del otro, a ser puente y consuelo. Padre Pío, según quienes lo conocieron, experimentó una formación interior donde la Eucaristía fue escuela de compasión. La hostia y la oración alimentaron una disponibilidad que poco a poco fue moldeando su piel para la cruz. Para entenderlo mejor, imagina a una mujer joven que, después de comulgar, se queda en la iglesia más tiempo de lo habitual. La hostia parece permanecer más en su boca y al mismo tiempo siente una inquietud amable. En su barrio hay personas que sufren y ella nunca se había acercado. Esa inquietud se traduce en gestos. Comienza a visitar, a llamar, a llevar una cena. No hay visiones espectaculares. Hay pequeños pasos que confirman una dirección que nació en el silencio de la comunión. Ese es el llamado a la misión en su versión humilde. No siempre es para grandes empresas. A menudo la misión consiste en ser presencia fiel donde se está. La señal práctica para este tipo de llamada suele ser una convicción que no se apaga con el tiempo y que empuja a la caridad concreta. Puede venir acompañada de paz y de un deseo de servicio que rompe la rutina cómoda. Si la experimentas, comparte lo que sientes con tu confesor o director espiritual y pregunta cómo dar pasos prudentes. Sería un error tratar de comprobar la llamada con hazañas públicas. La auténtica misión crece en la obediencia y en la consistencia de los pequeños actos. Aquí es donde la tradición acerca de Padre Pío resulta especialmente iluminadora. Los relatos que llegan a nosotros subrayan que su vida fue un tejido de celos, oración, confesión y servicio. No hubo atajos místicos. Las cosas grandes fueron el fruto de una disponibilidad silenciosa y de una vida sacramental constante. Esto nos recuerda que, aunque la hostia pueda llamar a una misión, la confirmación suele llegar por la madurez espiritual, el tiempo y el acompañamiento pastoral. Queda por delante un terreno aún más profundo: la comunicación íntima con Dios y la oferta del sufrimiento redentor. Estos son los temas que concentran la carga mayor de misterio y por eso también exigen mayor prudencia en su narración. San Padre Pío, en la memoria de la Iglesia, se vio tocado por realidades donde la dulzura y la cruz se entrelazaban. La presencia sensible de Cristo, la experiencia de amor, pero también la participación en la pasión redentora. Muchos que se acercan a este tema se sienten tentados a buscar experiencias parecidas, a medir su piedad por lo que sucede en la comunión. No caigas en esa tentación. La espiritualidad auténtica no es coleccionismo de sensaciones. Antes de seguir, conviene detenernos un momento y recordar dos recomendaciones prácticas que sostienen todo este discernimiento. La primera es la preparación sacramental, la confesión frecuente. No porque la comunión sea un privilegio exclusivo de los que se sienten puros, sino porque la confesión limpia la visión del alma y permite recibir con mayor libertad. La Iglesia misma nos invita a acercarnos a la comunión en estado de gracia. No se trata de perfección absoluta,
sino de coherencia sincera. La segunda práctica es el ayuno eucarístico previo, la hora de silencio que nos ayuda a venir con hambre espiritual y no con distracción. Estas dos pequeñas disciplinas generan un clima donde la gracia puede actuar con mayor claridad. También quisiera insistir en algo que a veces queda en el margen: la humildad. Ninguna experiencia extraordinaria, por maravillosa que parezca, debe llevarte a la autosuficiencia espiritual. Si algo te toca, préstalo a la comunidad. No lo escondas como trofeo ni lo utilices para llamar la atención. Los santos verdaderos frecuentemente ocultaron sus dones y los pusieron al servicio del hermano. Padre Pío mismo vivió una tensión enorme entre la notoriedad que despertaban sus dones y su deseo de anonimato. Aprendamos de eso. La gracia nos acerca a Cristo para que sirvamos, no para que nos admiremos a nosotros mismos. Mientras te cuento esto, quizá te pregunto: ¿qué sentirías si hoy te sucediera? Algunos se asustan, otros callan. Hay quienes salen de la iglesia con el corazón ardiendo y no saben a quién contarlo. Si eso te pasa, empieza por el cuaderno. Escribe. No para exteriorizarlo todo de golpe, sino para tener un registro a la luz del cual, con el tiempo, puedas conversar con tu confesor. Aún no hemos terminado con los significados, pero conviene que percibas cómo se abre un horizonte. De la cura personal a la protección, de la protección a la misión, y luego hacia una comunión más íntima y a la posible participación en el sufrimiento redentor. Cada paso exige mayor madurez y mayor discreción. En la tradición, la hostia que se pega no es un signo uniforme. Su calidad depende del corazón que la recibe. Por eso, además de los signos externos, lo que más importa es la disposición interior. Hambre de Dios, deseo de conversión, apertura al servicio. En el relato que sigue, entraré más hondamente en la comunicación íntima y en el misterio del sufrimiento ofrecido por amor. Contaré testimonios que muestran cómo, en ocasiones, la dulzura eucarística se mezcla con una llamada al don total. También daré pautas concretas para el día después de una experiencia eucarística significativa: cómo registrar, cómo obedecer lo que se recibe y cómo evitar caer en el espectáculo espiritual. Pero antes de eso, quiero dejarte con una imagen para que la medites. Imagina la Eucaristía como un sol que, al salir cada domingo, ilumina la semana. A veces ese sol calienta dulcemente, otras quema para purificar. No huyas del calor ni te refugies en la sombra. Aprende a mirar la luz con humildad. Al llegar a este punto, la tensión crece. Lo que resta por narrar implica encuentros más profundos y decisiones más comprometidas. Si hasta ahora te has sentido alcanzado por alguna de las dos primeras claves, curación interior o protección, toma esa señal como un comienzo. No apures los pasos. Permítele al Señor trabajar en ti con tiempo y acompañamiento. Y si notas un nacimiento de inquietud respecto a la misión, deja que la inquietud madure en oración y en diálogo con un guía espiritual. Cuando retomemos, entraremos en el corazón de los dos significados que quedan: la comunicación íntima y la preparación para el sufrimiento redentor. Ahí, la tradición de Padre Pío revela aspectos que escapan a lo anecdótico y nos colocan frente a una pregunta esencial. ¿Estás dispuesto a que la Eucaristía transforme no solo tu consuelo, sino también tu entrega? ¿Estás dispuesto a que la Eucaristía transforme no solo tu consuelo, sino también tu entrega? Si tu corazón ha respondido, sigue leyendo con el mismo recogimiento con que acercaste la mano al sacerdote. Ahora entramos en la cuarta puerta: la comunicación íntima. La comunicación íntima no es espectáculo ni mensaje mediado por una voz externa. Es la experiencia de recibir una claridad personal, una certeza serena que no proviene de una deducción lógica, sino de un impacto en lo más hondo del alma. Quien la vive no siempre oye palabras. Muchas veces recibe una impresión, una decisión que se vuelve luminosa, una dirección que antes parecía borrosa. Según testimonios de la tradición, la hostia que se demora puede ser acompañada por ese tipo de claridad. No es una orden drástica, es una compañía que orienta. Imagina a un hombre sencillo que trabajaba en una ciudad y tras una comunión particularmente serena,
sintió una convicción que lo atravesó como un rayo tibio. Debía cuidar a sus padres envejecidos y volver al pueblo. No era premonición ni ansiedad, era una paz con fuerza de propuesta. No tomó la decisión de inmediato como un acto impulsivo. Rezó, habló con su esposa, consultó al párroco y comprobó que aquella intuición daba fruto. Al volver, su presencia comenzó a aliviar tensiones familiares que nadie había sabido nombrar. No se trató de un milagro de empleo ni de éxito inmediato. Fue una orientación que brotó en el silencio de la comunión y que se confirmó en la caridad cotidiana. La señal práctica que acompaña esta comunicación íntima suele ser una certeza pacífica que no exige pruebas. No es un fervor pasajero, resiste al tiempo y empuja a la prudencia. Si sientes algo así, no lo declares a voces, ni lo ejecutes precipitadamente. Llévalo al examen, al diálogo con un confesor o director espiritual, y ponlo a prueba con obras pequeñas. La confirmación llega por la coherencia de los actos. Si la inspiración te conduce a servir, a amar, a hacer el bien con humildad, es probable que venga del Espíritu. Si, por el contrario, empuja al orgullo o al aislamiento, desconfía. La tradición que rodea a Padre Pío sugiere siempre este doble filtro, interioridad y comunidad. Llegamos ahora al centro más profundo, y para muchos más difícil de aceptar, la participación en el sufrimiento redentor. Este quinto significado no es popular en una cultura que huye del dolor, pero no por eso deja de ser una dimensión cristiana esencial. La Eucaristía une a Cristo vivo, y Cristo en su entrega asumió el dolor para transformar la historia. A veces la comunión abre la puerta para que un alma se ofrezca, no por masoquismo espiritual, sino como una entrega amorosa que une su cruz a la cruz de Jesús por la salvación de otros. Piensa en la imagen que ya citamos, lo dulce en la boca y lo amargo en el vientre. San Juan vio que el mensaje que atrae puede también exigir. En la vida de muchos santos y en la memoria que rodea a Padre Pío, la dulzura eucarística frecuentemente venía acompañada por una llamada a aceptar sufrimientos que no eliminan el amor, sino que lo purifican y lo extienden. No se trata de buscar el dolor, se trata de descubrir en la noche inevitable del sufrimiento una posibilidad de ofrecimiento cuando voluntariamente se une a la oración y a la voluntad de Cristo. Una mujer que conocí en un testimonio anónimo vivió algo así. Tras recibir la comunión, la hostia permaneció más de lo habitual en su paladar. Experimentó una mezcla de consuelo y una tristeza antigua que parecía volver a la superficie. Meses después, perdió a su hijo en un accidente. En el vacío de ese dolor espantoso, no afirmó que la experiencia eucarística había evitado la tragedia. Tampoco afirmó que la fe la hizo inmune al llanto. En cambio, declaró que aquel instante de comunión había plantado una semilla, una certeza de que su sufrimiento tenía un lugar en la oración de la Iglesia y una fortaleza para ofrecerlo por la conversión de alguien querido que se alejaba de la fe. Con el tiempo su vida no se volvió milagrosa ni libre de tristeza, pero en medio del duelo encontró sentido y una paz que le permitió perdonar y, eventualmente, ver cambios en el corazón de su familia. Esa paz no cura automáticamente, acompaña y sostiene. ¿Cómo discernir si una experiencia apunta a esta dimensión redentora? La señal práctica es, paradójicamente, una mezcla de dulzura y amargor, un gozo que no evita la pena, una fuerza sobrenatural para soportar lo insoportable, una inclinación a ofrecer el sufrimiento por otros. Si notas una disposición así, no te apresures a interpretarla heroicamente. Busca acompañamiento, un sacerdote, un director espiritual, quizá ayuda psicológica si el dolor es cercano. Ofrecer el propio sufrimiento no significa renunciar a la prudencia médica o a la búsqueda de ayuda terapéutica. Cristo no nos llama a la negligencia, llama a la unión consciente con su obra salvadora. En la práctica pastoral se recomienda asociar ese ofrecimiento a la oración comunitaria y a los sacramentos, confesión sincera, comunión recibida con intención, participación en la misa ofrecida por las intenciones concretas que nacen del dolor. En este punto,
Es imprescindible reiterar límites que la tradición católica siempre señaló. No toda experiencia extraordinaria es señal divina, y ninguna prueba externa sustituye el juicio prudente. La dirección espiritual, la madurez y la paciencia son los filtros que el Señor dispuso para no perder el rumbo. Padre Pío, aun envuelto en acontecimientos sorprendentes, no dejó de someter su vida al sacramento de la confesión ni a la obediencia. De ahí nace una regla que quiero dejar clara. Una experiencia no es para exhibirla, sino para depurarse y ponerse al servicio de la Iglesia. Ahora bien, ¿qué hacer en la práctica si la hostia se queda en tu paladar y sientes algo, cualquiera de las 5 cosas que hemos descrito? Aquí tienes un camino sencillo y prudente, inspirado en la disciplina sacramental y en el discernimiento de la tradición. Primero, actitud interior. Mantén el silencio. No interpretes al vuelo. No lo publiques en redes ni lo cuentes a quien no te acompañe espiritualmente. El recogimiento es la primera forma de respeto por la presencia real de Cristo y por la experiencia que el alma ha recibido. Segundo, acción inmediata. Agradece en el corazón. Si surgen lágrimas, déjalas brotar sin teatralidad. Si llega una certeza o una inspiración, pídela con humildad. Señor, si esto viene de ti, confírmalo. Si no, líbrame. Esta pequeña oración protege la libertad interior y evita aferramientos. Tercero, registro. Lleva un cuaderno espiritual. Anota la fecha, la impresión clave, las imágenes, las palabras que vinieron, las emociones. No lo hagas para coleccionar maravillas, sino para tener material de discernimiento a la luz del tiempo y del consejo. Con el paso de las semanas, los patrones se aclaran. Algunas inspiraciones se consolidan en actos concretos, otras se disipan. Cuarto, verificación comunitaria. Llévalo escrito a tu confesor o director espiritual. La obediencia y la prudencia eclesial no son castradoras, son medición de la gracia. Un guía con experiencia te ayudará a distinguir impulso espiritual maduro de fascinación pasajera. Si la llamada implica cambios importantes en tu vida, dejar un trabajo, emprender una misión, ofrecer un sufrimiento por una intención, la confirmación pastoral es imprescindible. Quinto, no confundir la señal con la fórmula. Que la hostia se quede no te hace mejor ni peor cristiano. No transformes la experiencia en un medidor de santidad. Vívela con humildad y usa la gracia para obrar caridad. Sexto, cuidado con la salud psicológica. Si la experiencia va acompañada de síntomas de desajuste emocional severo, busca ayuda profesional. La fe no sustituye el tratamiento humano, lo complementa. El discernimiento integra la psicología y la espiritualidad. Séptimo, praxis sacramental continua. Acércate a la confesión con fidelidad, mantén el ayuno eucarístico y cultiva la oración diaria. La Eucaristía no es un evento aislado, sino el centro que nutre la semana. Vive la misa con atención y vuelve a la comunión con corazón humilde y disponibilidad al servicio. Ahora quiero hablarte con franqueza sobre algo que a veces olvida la piedad popular. La necesidad de no construir una teología de lo extraordinario, sino una vida sacramental constante. Los signos son puertas, no mansiones. Si solo persigues señales, perderás la paz. Los santos, entre ellos Padre Pío, nos enseñaron a mirar las maravillas como llamados a la conversión, no como excusas para la vanagloria. Acepta lo que venga, y luego trabaja en las pequeñas obligaciones diarias. Rezar por los necesitados, cumplir con los deberes de tu vocación, perdonar cuando sea necesario, ser fiel a la familia y a la comunidad. Antes de cerrar, una indicación pastoral concreta para el momento en que la hostia se pega. No hagas de la situación un escándalo. Conserva la compostura. Si la pieza consagrada permanece, no intentes forzar la comida ni provocar sobresaltos. Mantén la postura reverente, reza internamente, y si necesitas disponer de la sagrada forma para más adelante, sigue las directrices litúrgicas que tu parroquia ofrezca. En muchos lugares, el ministro que administra la comunión está atento y sabrá orientar. Evita movimientos bruscos o exposiciones públicas.
El respeto y la prudencia protegen la dignidad del sacramento. Después de la misa, ofrece un tiempo de acción de gracias. No salgas corriendo. Unas palabras sencillas que nazcan del corazón son más valiosas que 1000 explicaciones. Señor, gracias por este encuentro. Dame claridad y humildad para entender lo que me pides. Anota en tu cuaderno lo esencial y espera la confirmación. Si aparece una inquietud de servicio o de ofrecimiento, sométela a examen y acompáñala con obras concretas y humildes. Finalmente, quiero dejar contigo una oración breve que puedes usar en ese instante íntimo, dirigida en segunda persona, como corresponde a la devoción que la tradición nos recomienda. No es una fórmula mágica, es una orientación para poner en palabras lo que el corazón siente y para pedir luz. Dila con reverencia, con la mano sobre el pecho o simplemente en silencio, en el recogimiento de tu alma. Jesús, presente en la Eucaristía, te doy gracias por este encuentro. Si esto viene de ti, confírmalo con humildad y servicio. Si hay curación, condúcela a la verdad. Si hay protección, enséñame a obrar con prudencia. Si hay llamado a misión, dame pasos pequeños y obedientes. Si hay comunicación íntima, dame discernimiento y pruebas de amor. Si hay unión al sufrimiento, no permitas que me pierda en la tristeza, que mi ofrecimiento sea libre y lleno de esperanza. Padre, que todo lo que nazca de esta comunión sirva para la gloria de tu nombre y para el bien de mis hermanos. Amén. Vivir la Eucaristía como sol de la semana implica dejar que su luz guíe nuestros días. Padre Pío, en la escuela de oración y confesión, nos recordaba que los dones son siempre una responsabilidad. La verdad oculta a la que alude este título no es una fórmula secreta. Es una invitación a volver a la fuente con respeto, a dejar que la comunión nos cuestione, nos sane y nos envíe. Si alguna de las 5 claves resonó en ti, curación interior, protección, llamado a misión, comunicación íntima o participación en el sufrimiento redentor, acércate con humildad a un guía pastoral y cultiva el hábito de anotarlo y de ofrecerlo. Si has vivido algo parecido, o conoces a alguien que lo haya experimentado, compártelo en los comentarios con discreción y sencillez. Tu testimonio puede ser luz para otros que caminan en incertidumbre. Y si quieres seguir profundizando en el misterio eucarístico y en la tradición mística de la Iglesia, suscríbete para acompañarnos en este camino de reverencia y amor. Que la paz del Señor, que se nos ofrece en la Sagrada Hostia, permanezca contigo y te convierta cada día más en testigo humilde de su presencia. Padre Pío, la verdad oculta sobre la hostia nos recuerda que, en el silencio de la comunión, Jesús puede hablarnos. Aprende a escuchar.